10:2 dice lo siguiente: hazme entender por qué pleiteas conmigo, dice Job a Dios, ¿no? Y en este versículo Job se dirige a Dios en un plan que yo diría desafiante, ¿no? Sin embargo, al mismo tiempo demuestra confianza en Dios, porque cuando tú te diriges a alguien y no tienes confianza y sabes que te puede hacer daño, pues no te diriges así. Sin embargo, él sí, ¿no? O sea que Job era un hombre sin duda de fe. Y por otro lado, pensemos que Job estaba desesperado, ¿no? Eh, y de él sale este clamor, ¿no? Que leemos aquí: hazme entender por qué pleiteas conmigo. Pero fijémonos en la palabra pleitear, ¿no? ¿Por qué pleiteas? No dice por qué peleas conmigo o por qué luchas conmigo, sino por qué pleiteas conmigo. Un pleito es, amigo, algo muy fuerte. Cuando pleiteas con alguien, no te andas con bromas, digamos, no vas a medias. Vas, en un término coloquial, vas a matar, ¿no? Y entonces, fijaos que la palabra pleito significa litigio. Litigio es un conflicto de intereses eh, elevado ante una autoridad judicial. Es decir, podemos pensar que esto era un juicio, ¿no? Que Job tenía la imagen de que Dios le estaba tratando como en un juicio, ¿no? Me estás acusando, Dios, para sacar un beneficio, porque un litigio es o sea, un pleito, un litigio es algo, un conflicto, pero de intereses, es decir, a cada persona o a cada parte le interesa sacar partido de eso. Entonces, eh, un poco está diciéndole Job a Dios: me estás causando daño o me estás, digamos, atacando para sacar tú un beneficio, ¿eh? Como si Dios pues fuera alguien egoísta, ¿no? Sin embargo, es todo lo contrario, Dios, ¿no? Dios estaba buscando el bien de Job, sacándole de un estado imperfecto. Para perfeccionarlo, utilizó la aflicción, ¿no? Y a veces Dios en nuestra vida permite aflicciones. A veces nos vemos tan desbordados que parece que Dios, más que probarnos, va por nosotros. Y eso fue el sentimiento que tenía Job, ¿no? De que Dios iba un poco a por él. Y sin embargo, Dios quería sacar de Job los frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, flexibilidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Así como quiere que también nosotros, cuando somos probados, obtengamos frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, es decir, dominio propio. Y digo palabras textuales de un predicador cristiano de prestigio que dice lo siguiente: Dios entrena a sus soldados, que se supone que somos nosotros en cierta forma. No es que seamos soldados, pero digamos somos un ejército espiritual en cierta forma. Pues dice, Dios entrena a sus soldados eh, no en medio de gran comodidad, sino por medio de marchas forzadas y servicios difíciles. Él les hace que atraviesen arroyos, que naden por los ríos, que escalen montañas, que
que recorran muchas millas con las mochilas sobre sus espaldas. Pues dice el predicador, pues bien, cristiano, ¿no te dice esto algo sobre las tribulaciones que estás atravesando? ¿No es esta la razón por la que Él está contendiendo contigo? Podemos quedarnos hoy con que Dios a veces permite en nuestra vida pruebas, incluso a veces van más allá de de lo que nosotros pensamos, ¿no? Y nos sentimos pues realmente incómodos, ¿no? No entendemos, no sabemos qué pasa, pensamos, bueno, incluso a veces que Dios nos ha abandonado o que viene a por nosotros, pero Dios lo que está pretendiendo es que tú tengas más fe, que tengas más dominio propio, que tengas más paciencia, que tengas incluso al salir de la prueba más amor, más gozo, más paz, más bondad, más fe, más mansedumbre. Amén. Pues esa es digamos, el contenido de lo que pretendía compartir con vosotros. Y bueno, ahí queda, ¿no? A ver si yo lo titularía Dios contiende a veces con nosotros. Dios contiende a veces con nosotros. Y nada más lo dejo ahí. En esta tarde que de este jueves 20 de marzo, febrero no, marzo, que por razones de la alerta no hemos podido tener la reunión presencial como nos hubiera gustado y que además pues hay algunos hermanos enfermos o con limitaciones, pues también es un gozo poder tener la reunión a través de este medio del Zoom. La palabra de Dios es viva y es eficaz y enviamos un abrazo a los que nos ven, nos verán después en el vídeo final que subiremos. En el libro, la Epístola Universal de Hebreos, esta mañana estaba pensando por situaciones personales, en lo poco que a veces, en lo poco que vale uno en general, ¿no? En lo limitado que nos puede, digamos así, dejar una situación, una enfermedad, en lo limitado incluso que nuestra historia nos puede marcar. A veces podemos haber cometido pecados en el anteriormente y quizá nos marcan mucho de por vida. Y pensaba también sobre todo cuando uno está muy limitado, ¿no? Leo dos versículos en Hebreos capítulo 11. El versículo 11. Por la fe, la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido.
Y más adelante en el versículo 31 dice, por la fe, Rahab, la ramera, no esconde nada, no dulcifica. La ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Por la fe, a las dos veces, ¿verdad? Pienso en primer lugar en dos mujeres que no fueron lo que habían sido. Dos mujeres que no fueron lo que habían sido. Sara había sido estéril. No tenía futuro. Pero recordáis, Sara dice la Escritura, la historia lo demuestra, que Sara fue madre de una gran nación, es la madre del pueblo de Israel. Una mujer estéril. Si ahora tuviésemos que hacer, digamos, una genealogía, un árbol genealógico propio, pues si saliese algún garbanzo negro, quizá lo quitaríamos o lo dejaríamos un poco de lado, pero Rahab, una pecadora, y su pecado era tan grave como cualquier otro pecado, como la mentira o como la envidia. Rahab fue salva y forma parte, y los evangelios así lo recogen, de la genealogía del Señor Jesucristo. Y yo pensaba, Rahab era una pecadora que fue salva y forma parte de la genealogía del que no cometió pecado, pero que por nosotros se hizo pecado. No sé vosotros, y esta reflexión pretende ser breve, yo me veo reflejado en estas dos mujeres. Porque como Sara, por mí no puedo hacer nada. Como Sara, humanamente, en un sentido espiritual, soy estéril. Y como Rahab, soy un pecador empedernido, valga la expresión. Es muy interesante porque dice que el texto que hemos leído del versículo 31 no pereció juntamente con los desobedientes. Como digo, me veo reflejado porque en Rahab, porque siendo un pecador empedernido, también soy muchas veces un desobediente, como los cananeos de Jericó. Dice el apóstol Pablo a los Efesios, todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Si no fuera por la gracia de Dios, hoy no seríamos como la segunda Rahab o como la segunda Sara. Seríamos como la primera Sara o la primera Rahab. Así pues, dos que no fueron lo que habían sido. Y podríamos decir tres, incluyéndonos en ese tercero cada uno de nosotros. No somos lo que éramos. John Newton, el autor de esta tan conocida alabanza Amazing Grace, Sublime Gracia, que fue pues esclavo, después fue tratante de esclavos, fue negrero. Cuando él conoce al Señor en su desesperación, en un momento determinado dice, no soy lo que debo ser, pero por la gracia de Dios ya no soy lo que era. Me veo reflejado en ellas dos, no sé vosotros. Y algo que también me ha hecho pensar es que estas dos mujeres son ejemplos de fe, una fe que nace, que se manifiesta, que crece en situaciones límite. Al día de hoy, permitidme decirlo en euros, nadie daría un euro porque Sara fuese madre de una nación.
Nadie daría un euro porque una mujer ramera cambiase, formase parte de la historia de la salvación. Nosotros, si valemos algo, es igual que estas dos mujeres, por la gracia de Dios. Aunque para la sociedad seamos personas, quizá humanamente hablando, inservibles. Nadie daba nada por muchos de los que se acercaron a Jesús. El domingo pasado nuestra hermana Natalia nos recordaba a los 10 leprosos. Nadie daba nada por ellos. Nadie, ni su familia, daba nada por José en el libro del Génesis, y menos con la mancha de haber estado unos años en la cárcel. Pero el ejemplo de fe de José es una lección válida y eficiente para nosotros hoy. Meditábamos el otro día, ¿verdad?, el domingo pasado, en Moisés. Moisés tuvo sus fallos, mira que matar a alguien. Y luego lo mejor de la vida lo pasa en el desierto con las ovejas. Pero por su fe liberó al pueblo de Israel. El apóstol Pedro escribe: vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, vuestra fe sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Y un día, cuando estemos en la presencia de Dios, podremos ver a Sara y Rahab, que muchos dirían, esta no merecían el cielo. Y cuando algunos me vean, también dirán, este no merecía estar en el cielo. Pero por la gracia de Dios, ahí estaremos tú y yo, si la aceptamos, si dejamos crecer la fe en Él. Y una última cosa quisiera en este breve devocional. Es que creo que el ejemplo de Sara y de Rahab no solamente es ejemplo a nosotros, sino que es desafío. No es una historia, sino que es desafío. En primer lugar, porque en ellas vemos a Cristo reflejado. Vemos como Dios, Cristo, usa a personas para bendecir, personas que aparentemente no tienen nada para bendecir a los demás. Recuerdo aquel muchacho en Juan capítulo 6, 5 panes y 2 peces. ¿Qué es esto para tantos? 5.000 personas, 5 panes y 2 peces. ¿Qué es esto para tanta gente? Y encima va y sobra. Han pasado unos 4.000 y pico de años entre una cosa y otra de la historia de Rahab y de Sara. Y recordaba un versículo que leí hace muchos años, quizá con 17, 18 años, en el cementerio inglés del Puerto de la Cruz, en una tumba de 1800 y pico. En inglés la tumba, la lápida, la inscripción estaba pues muy borrosa, estaba llena de verdillo de musgo. Pero estaba este texto que siempre lo recuerdo en aquella lápida. Oí una voz del cielo que decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Las obras de Sara. Óigame, algunos dicen, es que Sara se rió cuando el ángel le anunció que iba a ser madre. Y yo pensaba, conociéndome, y seguramente mi esposa diría lo mismo, si a mí me dicen, si yo soy Sara, yo no me río.
yo me enfado, pienso que me están ofendiendo. El apóstol Pablo dice que el Señor es poderoso para hacer mucho más de lo que pedimos o entendemos. Ellos descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. 4000 y pico de años y sus obras siguen siendo un ejemplo para nosotros. Mis amados hermanos y amigos, nuestra fe y ejemplo es en un mundo sin referentes, impacta más y podemos llegar, como ellas, ojalá, a ser modelos de fe en circunstancias ajenas, en circunstancias de otros, en circunstancias adversas. Han pasado miles de años y el ejemplo de dos mujeres de la historia, que por cierto no son grandes personajes de la historia, de la humanidad, pero sí son grandes personas en la historia de Dios. Y nos sigue siendo ejemplo hoy. Porque los que mueren en el Señor, después de muertos, sus obras siguen detrás de ellos. Tú y yo, como Sara y Rahab, con nuestras múltiples carencias, con nuestro historial de pecado también, con nuestras limitaciones, podemos ser ejemplo a los que vienen detrás de nosotros, si como ellas nos dejamos en las manos de Dios. Concluyo, la promesa está ahí. La realidad está a nuestro alcance. Dice Santiago, la oración eficaz del justo no hace nada. No, eso no lo dice vuestra Biblia, ni tampoco la mía. La oración eficaz del justo puede mucho. La oración de Rahab, la oración de Sara, pudo mucho. Y puede mucho la nuestra porque oramos y confiamos en el mismo Dios, al que damos gloria y honra ahora y siempre. Que Él os bendiga.